Un saludo amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en la Sala San Borondón este 25 de febrero del 25, en el que los compañeros y compañeras de la Plataforma Canaria por la Paz contra la OTAN y por la neutralidad, tres de ellos los van a escuchar y los estarán viendo quienes nos están acompañando a través de la emisión por streaming en el canal del Centro de la Cultura Popular Canaria en YouTube. Y bueno, pues también estarán viendo quizás, creo que sí, a otro compañero que físicamente no está aquí, pero sí está en Gran Canaria y muy atento porque va también a intervenir. Así que, bueno, pues por orden de intervención voy a ir pues anunciándolos, ¿no? Ellos son, en primer lugar, pues tomará la palabra Arturo Borges, en segundo lugar, José Manuel Rivero, que nos acompaña desde Las Palmas de Gran Canaria, en tercer lugar, Lucy Rodríguez, que aunque es de Gran Canaria, pero bueno, cogió un avión y para allá que se va esta misma noche, y Tatiana Delgado, que también está con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por demostrar que Canarias tiene memoria, una memoria histórica que pues en este caso y en esta fecha no se prolonga muy atrás, porque en el año 86, un 12 de marzo, pues Canarias con un 50 y casi 54% de los votos en aquel referéndum en el que se nos preguntaba a todos los territorios del Estado español si queríamos que España permaneciera en la OTAN después de haberse incorporado en el año 82, pues el recuento global fue que sí, que había que meterse en la OTAN, había que seguir en la OTAN, pero en Canarias lo cierto es que como en alguno que otro territorio, pues la mayoría de la población se pronunció en contra de la OTAN, ¿no? Y la Plataforma Canaria por la Paz contra la OTAN y por la neutralidad, cuyos representantes pues nos acompañan esta tarde-noche, pues van a anunciar la presentación el próximo 12 de marzo, es decir, justo en el aniversario de aquel citado referéndum, pues nos van a presentar la propuesta de estatuto de neutralidad en Canarias. Por cierto que hay una campaña de recogida de firmas y bueno, seguro que ustedes, los compañeros y las compañeras, van a dar ese correo. Yo debo confesar que estaba bastante despistada y acabo de poner la firma y en fin, simplemente pues mandar un correo electrónico y con los datos y nada más. Así que es muy, muy fácil dar apoyo a esta campaña que viene de alguna manera, pues a lo que decíamos antes, a demostrar que no caemos en el olvido y, en fin, fueron muchas las miles de personas organizadas que en aquella década de los 80, en aquella incipiente democracia, si se puede considerar que ya no es tan incipiente, pues batallaron pues por la salida de España de la OTAN y lo que es lo mismo o casi lo mismo por que no convirtamos nuestras islas, nuestro territorio en solares para bases militares como están creciendo en número en Canarias, ¿no? Y la mayor parte de las veces sin que lo sepamos. Pues muchas gracias compañeros y compañeras y bueno pues Arturo Borges, tienes la palabra y ya pues ustedes mismos se van coordinando y luego pues al final si a través del chat en el canal de YouTube del Centro de la Cultura Popular pues alguien quiere sumarse, preguntar, opinar, en fin, participar de la manera que quieran y por supuesto aquí pues también pasaremos el micrófono para que pues puedan intercomunicarse, ¿no?, con los compañeros de la mesa. Gracias, Carmen Delia. Bueno, esta propuesta de estatuto de neutralidad para Canarias, ya en su momento el Comité por la Paz de Tenerife lo presentamos en unas jornadas que hicimos en la calle, en la Plaza de la Catedral de la Laguna, en el 2023.
y evidentemente es una propuesta totalmente asumida y en continuidad con lo que es una larga trayectoria de lucha en Canarias contra la OTAN por la paz, ¿no? Ahora efectivamente, ¿y esto por qué? Porque siempre ha habido en situaciones de enorme tensión internacional, Canarias se ha visto siempre afectada como apetencia geoestratégica del imperialismo y de las grandes potencias y de las luchas coloniales. Siempre ha sido por su situación geoestratégica muy apetecida y siempre ha sido una lucha por la neutralidad constantemente hace muchísimos años, ¿no? ¿Y cuál es el contexto actual que justifica que efectivamente esta lucha esté muy en primer plano, la necesidad de desarrollarla muy en primer plano? Que es una situación de tensión, enorme tensión internacional. Ayer veíamos cómo se significaba en Kiev la enorme contradicción que existe en estos momentos entre la Unión Europea guerrerista, que apuesta por el rearme, que apuesta por la guerra, por continuar la guerra en Ucrania, frente a las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sorprende cómo efectivamente no disimulan en absoluto, nos quieren arrastrar a la guerra, a una guerra que incluso puede tener consecuencias nucleares, y ahí decía la presidenta de la Comisión Europea que aportaban inmediatamente 3.500 millones de euros para sostener la guerra, para aportarle armamento a Ucrania. Igual el presidente del gobierno más progresista de la historia de España ponía sobre la mesa 1.000 millones de nuestro dinero público para proseguir la guerra, ¿no? Entonces la situación es tremenda, es de una enorme contradicción y hay que movilizarse para poner a Canarias a salvo de esta situación. Evidentemente esto debería hacerse en todo el Estado español que está implicado en este proceso, pero en Canarias tenemos una tradición y una organización que hemos desarrollado durante muchos años que va en la línea de la defensa de la neutralidad. Vemos como, además de estas cifras millonarias que han empezado a aflorar, bueno, no han empezado, las han vuelto a poner sobre la mesa ayer, vemos como hay toda una apuesta por el aumento del gasto militar, de modo escandaloso, en el Estado, ¿no? Como se habla de que del actual 1,3% del PIB, que son nada más y nada menos que 20.419 millones de euros anuales, de gasto militar, se pretende llegar al 3% en la cumbre de la OTAN que se va a desarrollar en junio, con lo cual supone pasar a casi 50.000 millones de euros anuales de gasto militar. Y si efectivamente siguen las tendencias impuestas por Trump de llegar al 5%, pues llegaremos a los 80.000 millones de euros anuales, ¿no? Esto en un estado que tiene 12 millones de pobres y que efectivamente va a suponer la caída de las ayudas sociales, y se calcula que con esta desviación de dinero público al gasto militar va a aumentar en 1 millón la cifra de pobres del Estado español, ¿no? O, en fin, como vemos que hay un déficit en la sanidad pública de 45.000 millones de euros y lo que supone este déficit en comparación con lo que se piensa desviar al gasto militar, ¿no? O que solo la mitad de los niños canarios en situación de pobreza recibe ayudas de comedor. Estas desaparecerán y otras muchas más ayudas sociales y muchos más apoyos a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a la dependencia, etcétera, etcétera. Se va a incrementar la pobreza de modo escandaloso y evidentemente hay que movilizarse en el conjunto del Estado, pero luego en Canarias tenemos la propuesta de un instrumento que salga a la palestra, que salga al paso de esta situación, regulando la situación de armas ofensivas, de instalaciones dirigidas contra terceros, la utilización del archipiélago que ha sido se ha hecho en muchas ocasiones con una enorme militarización, con instalaciones que se han usado, como fue la instalación en su momento en Malpaso, en la guerra
comunicacional y de seguimiento y otras instalaciones que existen, y esa regulación de todo eso, el control de todo eso, el someterlo a un estatuto de neutralidad con unas normativas aceptadas internacionalmente, es una batalla a la que no podemos renunciar y que puede ser muy útil para que por lo menos Canarias sea respetada, si la tenemos conquistada esa regulación, por los intereses geoestratégicos que han pretendido siempre utilizar a Canarias como plataforma de agresión, ¿no? Entonces, este sería el contexto en el que nos encontramos, las consecuencias de cómo va evolucionando la situación de aumento de gasto militar. Quizá otro elemento de reflexión que podríamos sacar a colación es cómo por ejemplo, después de la reunión esta que tuvieron con Macron, incluso Pedro Sánchez apeló a la superación del techo de gasto, y a que aunque sabía que eso no iba a suponer, no iba a ser suficiente para poner sobre la mesa lo que está pidiendo la Unión Europea y la OTAN, hablaba de recurrir incluso al endeudamiento con las ayudas de la Unión Europea. Para esto uno no puede evitar acordarse de la experiencia griega, ¿no? Cuando un socialdemócrata como Alexis Tsipras, para pagar esas ayudas de la Unión Europea, tomó una serie de decisiones que dan mucho que pensar, que a la ciudadanía debe darle mucho que pensar, como por ejemplo que los ciudadanos no pudieran retirar hasta un tope de 50 euros nada más en los cajeros automáticos, cómo se decretó una disminución salarial a los funcionarios públicos de un 15% en sus retribuciones, cómo los jubilados perdieron un 40% del importe de sus pensiones, y muchas más barbaridades, hasta privatizarlo todo, hasta privatizar aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la situación en la que estamos, y esta es la necesidad de que por lo menos apelar a nuestra historia de lucha por la neutralidad, y apelar a los recursos, a los resortes que tiene la ciudadanía canaria, que no por ello, o gracias a ellos, se movilizó en su momento en el referéndum y permitió que ganara el no a la OTAN hace el 12 de marzo próximo, 39 años de aquello. Así que, una vez aclarado el contexto, pues creo que procede que efectivamente entremos en el detalle de cómo construir ese estatuto de neutralidad que se propone, que ya está elaborado, su argumentación que desarrollará Lucy y Pepe, el articulado, y luego pues ponernos a la movilización, que también efectivamente, como había dicho Carmen Delia, desarrollará cómo hacer esa movilización, cómo conseguir que en el 12 de marzo, en el acto en el Parlamento, movilicemos a la ciudadanía canaria para apoyar esta iniciativa, la importancia que tiene, a pesar de los carnavales, ¿no? Bueno, pues entonces paso a la compañera para que continúe, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Arturo, y vamos a ver si nos está viendo y escuchando José Manuel Rivero. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches a Pues, la mesa, un saludo fraternal, camaraderil, para Arturo, para Lucy, para Tatiana, para ti, para todos los oyentes que están en estos momentos viéndonos también a través de YouTube. bien, pues te vemos a toda pantalla, ¿no? Casi, como si estuviéramos en el cine, casi, así que es una gozada, pues no has podido... Ojalá pudiera estar presencialmente ahí, pero bueno, gracias a la técnica y a esta tecnología, pues como si estuviera, y compartir este rato y este momento y este trascendental acto, ¿no? Que creo que lo es, pues me parece que es motivo también de satisfacción, y me siento pues en este momento pues eso, satisfecho de compartir este acto con ustedes ahí. Pues un orgullo, yo creo que esto lo suscribimos, así que te dejamos ya pues el tiempo que necesites para desarrollar. Bueno, en primer lugar, ya Arturo ha expuesto un contexto bélico, de guerra, tenebroso, que es una amenaza clara para la paz en Canarias, ¿no?
y lo voy a concretar un poco más, en qué se puede materializar esta amenaza que va a dar lugar a un instrumento jurídico de defensa para salvaguardar la paz en Canarias, la paz internacional y, por supuesto, que se respete también el derecho de la autodeterminación del pueblo canario, que el 12 de marzo de 1986 dijo no a la OTAN, la desmilitarización de Canarias, Canarias como plataforma de paz y por un estatuto de neutralidad. Dicho esto, quisiera hoy traer a colación y a la memoria, hoy hace 4 años que falleció el compañero camarada Joaquín Sagaceta. No es casual tampoco. O a lo mejor es como decía Einstein, ¿no? Que Dios no juega rotados, pero bueno, yo soy ateo, pero hago gala de esa expresión que aquí ha salido un doble 6 en estos momentos, en el sentido de que este acto se hace pues en el 4º aniversario de la muerte, del fallecimiento, de la partida física. Está en el recuerdo, está en nuestra memoria, en sus luchas de Joaquín Sagaceta Parada. Luchador incansable, abogado laboralista comunista, que desarrolló una gran parte de sus luchas en colectivos del Partido Comunista, como no, en la Unión del Pueblo Canario también y en diversas organizaciones, y además estuvo al frente de Justicia y Sociedad contra la Corrupción aquí en Canarias, ¿no? Una manera de corrupción es la militarización de Canarias, no olvidemos esto también, ¿no? Y quisiera pues traer también a la memoria, porque una de sus grandes luchas también fue el no a la OTAN, base fuera, no a la Legión, Legión fuera, contra la base de Arinaga, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por una Canarias libre y socialista. Bueno, dicho esto, era obligado a los que no están un recuerdo, una memoria, porque recogemos el testigo de aquel no a la OTAN, recogemos el testigo del Estatuto de Neutralidad y recogemos el testigo del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es una forma, el Estatuto de Neutralidad, de ejercer nuestro derecho a la autodeterminación para que sea el pueblo canario el que decida de convertir Canarias en una plataforma de paz y no de guerra, en una zona de paz y no de guerra. Dicho esto, vuelvo a repetir, el instrumento jurídico que nos podría poner a la salvaguardia de estos designios guerreros en un contexto bélico que afecta fundamentalmente a Canarias, es el Estatuto de Neutralidad de Canarias. Esto no se hace por un capricho teórico, no se hace por un capricho, una arbitrariedad, por una consigna abstracta que traída, no, esto es de una necesidad que tiene hoy nuestro pueblo para ejercer nuestro derecho de defensa legítima con un estatuto de neutralidad ante los designios de guerra. ¿Y cuáles son esos designios de guerra? ¿Cuál es el contexto bélico en que afecta a la zona geoestratégica de nuestro archipiélago canario? Bueno, ya lo ha expuesto perfectamente Arturo Borges, pero quiero traer, no tengo mucho tiempo, no me quisiera extender, pero sí, ahí tenemos el Sahel. Tenemos las tierras raras alrededor de nuestro subsuelo marino, alrededor de nuestro archipiélago canario, lo que se llaman las abuelas de Canarias, Monte Trópico, tierras raras. Eso ya les va sonando sobre las apetencias que hoy tienen las grandes potencias capitalistas, imperialistas, de hacerse con el control de todos esos recursos, además del petróleo, etcétera, etcétera, para tener la hegemonía en la tecnología y en lo que se refiere a las nuevas baterías y componentes energéticos que a través de las tierras raras pues pretenden acapararlas para tener esa hegemonía. Y el Sahel. Ahí se han producido
desde hace varios años insurrecciones militares con apoyo popular en Níger, Mali y Burkina Faso. Se ha expulsado a la potencia colonial francesa, a los Estados Unidos. Se ha conseguido por parte de estos nuevos gobiernos, con apoyo popular en estas insurrecciones populares, se ha conseguido el control de recursos naturales fundamentales como es el uranio, fundamental para las centrales nucleares francesas. Y es lo que aquí, en estos momentos, más preocupación nos tiene que poner, porque ya hay toda una ofensiva de desestabilización en el Sahel promovida, sobre todo, por la facción europea imperialista que ahora quiere coger nuevos bríos en la OTAN, incluso con la Constitución ante la administración Trump, que quiere aislarse y tener América para los americanos, de un ejército europeo. Y a través de países africanos, de la CDAO, el Macroncito, Napoleoncito francés, pues no se resigna a ser expulsado y que no tenga el control Francia de aquellos importantes recursos naturales en Níger. Y hay todo un plan ya programado de intervención en África. Aquí de Canarias están saliendo expediciones militares también al exterior que se llaman, y sobre todo para el Sahel. En Níger han estado, en Mali han estado también tropas españolas. Esto se va a acrecentar aún más, sobre todo, como decía antes Arturo Borges, por los nuevos bríos belicistas de continuidad de la guerra por parte de las potencias europeas capitalistas con los resabios imperialistas de antes. Y van a utilizar Canarias para eso. Pero lo más preocupante de todo esto es que hoy hemos tenido también noticias que Starmer, primer ministro del Reino Unido, incluso con Macron, están dispuestos no solo a incrementar, como muy bien decía Arturo, los presupuestos para los gastos de guerra, con detraimiento y sustracción de partidas a las políticas sociales, de aumentar los gastos militares de guerra. No solo eso, sino Álvarez también, en complemento, ha hablado ya de la construcción o poner en marcha fuerzas de despliegue rápido. Y ahí entra Canarias, y ahí entra la Brigada Canarias 16, con sede en la isleta, en Gran Canaria. Pero Starmer hoy incluso ha dicho más, que si hay un retraimiento por parte de los Estados Unidos, de Europa, están dispuestos a desplegar armas nucleares Francia y el Reino Unido a Alemania, es decir, con la amenaza a Rusia. Amenaza nuclear. ¿Y quién nos dice a nosotros, al pueblo canario, que no estemos también en ese punto de mira de cara a África, a Argelia, al África Occidental, al Sahel, y nos ponen también aquí armas nucleares? Eso es lo que verdaderamente hoy se está cociendo en este mundo en guerra. Los elementos del Estatuto de Neutralidad pasan indefectiblemente por la desnuclearización. Por eso necesitamos el Estatuto de Neutralidad de Canarias, para que no se instalen las armas nucleares que ya se amenazan con desplegar desde el Reino Unido y Francia a zonas como Alemania, y que pueden instalarse también aquí en Canarias, máxime cuando aquí en Canarias también hay buques de acción marítima en el puerto La Luz y Las Palmas, en la base naval de Las Palmas, que se conciertan con el sistema antimisiles Aegis
con vinculación en la base estadounidense de Rota en Cádiz. Sistemas antimisiles que son capaces de portar también armas nucleares. No nos olvidemos también de esto. Y además, otro de los elementos de ese estatuto de neutralidad es que aquí no puedan existir, como en el campo de Pájara y en la isleta, campos de entrenamiento de tropas extranjeras y de la OTAN para entrenarse en guerras de agresión, sobre todo contra el continente africano, para el saqueo de los recursos naturales y la desestabilización de aquellos gobiernos como en el Sahel que no son del agrado o no se supeditan a las ambiciones neocoloniales de las potencias imperialistas de antaño europeas. Además, Canarias tiene que ser zona de paz, es otro de los elementos del Estatuto de Neutralidad. Aquí no puede, se tiene que respetar desde el archipiélago canario el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. La promoción del archipiélago canario, una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre la Cultura de Paz de las Naciones Unidas. No intervenir desde el archipiélago canario, directa o indirectamente, en los susodichos asuntos internos de otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad y los derechos y a la libre determinación de los pueblos. Son los elementos de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza desde nuestro archipiélago. No se puede considerar el archipiélago como territorio hostil para otros estados, sobre todo el continente africano, que nos puedan poner en el punto de mira para cualquier represalia, sobre todo teniendo una base naval en medio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el aeropuerto de Gando, zonas urbanas masificadas con cuarteles dentro de las ciudades, etcétera, donde seríamos el objeto de represalia si nos ven como que desde Canarias están saliendo expediciones de agresión para agredir a los pueblos que se sienten amenazados desde Canarias. Estos responderán con represalias, lo mismo que estamos viendo hoy en la guerra de Ucrania, ¿no? Estatuto de neutralidad. Y ese estatuto de neutralidad no es nada nuevo. Esto es un instrumento jurídico ya utilizado. La neutralidad de territorios no solo es la neutralidad de estados, sino también la neutralidad de territorios de estado, llámese Canal de Panamá, bueno, las islas Alan, que son islas en el Báltico, el estrecho de Magallanes, etc. Hay ya suficientes territorios donde tienen un estatus de neutralidad, de desmilitarización para preservar la paz. Y esto hay que vincular con la Carta de las Naciones Unidas. Este estatuto de neutralidad tiene amparo en el derecho internacional y en la Constitución española. Y se los voy a explicar si me dejan 5 minutitos más y perdonen esta exposición un poco larga. La Carta de las Naciones Unidas establece claramente que los objetivos primordiales y fundamentales de esa Carta de las Naciones Unidas es preservar la paz y la estabilidad internacional. Principio básico, fundamental. De ahí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde preserva el derecho a la autodeterminación y exige que se hagan las acciones necesarias y se adopten las medidas necesarias para que en cualquier momento se adopten, repito, para la preservación de la paz. Y la preservación de la paz en Canarias es a través del Estatuto de Neutralidad, que tendremos que exigírselo tanto al Estado español como a la comunidad internacional. Este elemento de preservar la paz y de cooperar con los pueblos está también recogido en el Estatuto de Autonomía
de 2018 de Canarias, ¿no? Habla claramente la contribución y las instituciones democráticas en Canarias tienen que contribuir a la preservación de la paz y a la cooperación pacífica y a la resolución pacífica de las controversias en sus relaciones con otros pueblos. La paz, lo habla el propio la autonomía de Canarias. Además, la Carta de las Naciones Unidas, junto con los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, que repito, recogen el derecho a la autodeterminación de los pueblos y esta exigencia de Canarias en base al principio de legitimidad democrática que nos dio el 12 de marzo de 1986, donde Canarias dijo no a la OTAN, eso precisamente ya forma parte del ordenamiento jurídico español porque hay una previsión normativa constitucional expresa en la Constitución española que todos aquellos tratados, Carta de Naciones Unidas, pactos internacionales de derechos humanos a los que antes me he referido, forman ya parte del ordenamiento jurídico español y tienen que aplicarse de una manera en jerarquía, de forma suprema y primordial ante cualquier otra norma, y si otra norma inferior no se atempera a la interpretación que ha de hacerse con esa norma suprema que establece el derecho internacional en temas de derechos como los que antes me he referido, pues quedará sin efecto y prima la aplicación directa de esa normativa internacional. Eso está perfectamente claro. Por lo tanto, el Estatuto de Autonomía está ya recogiendo a Canarias como zona de paz, pero en la aplicación ya de la Carta de las Naciones Unidas, en la aplicación ya del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los económicos, sociales y culturales, nos da cobertura para exigir, repito, al Estado español y a la comunidad internacional a que Canarias tenga un estatuto de neutralidad, como zona de paz, como zona desnuclearizada, como zona donde la cultura de la paz sea primordial, donde se conserve la identidad cultural de nuestro pueblo, nuestro patrimonio cultural y biodiversidad, biodiversidad, el respeto de nuestra biodiversidad también. Lo recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias. Campo de tiro de pájara. Se le impone una normativa franquista de la Ley 8/1975 de 12 de marzo, porque así ha sido declarado el campo de tiro de pájaras de 4.200 hectáreas como zona de interés para la defensa nacional. Cualquier actuación de preservar ese magnífico paraje natural de Fuerteventura, que se ha promovido incluso por el Cabildo Insular de Fuerteventura, le pasan la espada, le pasan la horca caudina de que no puede usted preservarlo porque eso es zona de interés para la defensa nacional. Lo mismo podemos decir de la isleta, lo podemos decir de Gando, del Hierro, como decía muy bien Arturo. El Estatuto de Neutralidad nos salvaguardaría también de que nuestro medio ambiente, nuestro territorio, nuestro mar, nuestro cielo y nuestro pueblo pueda gozar de un bienestar con políticas sociales, zona desmilitarizada, zona de no agresión, zona para que los pueblos se relacionen con nosotros como el saharaui en paz y que no nos vean como hostiles o enemigos. En eso tenemos que movilizarnos y luchar por ello, por ese estatuto de neutralidad para seguir conservando la paz en nuestro pueblo canario. Y ya se pronunció, no a la OTAN, base fuera, no al imperialismo. Muchas gracias, José Manuel Rivero. Pues no sé si quieres acompañarnos hasta, digamos, el final, por si pues luego hay efectivamente pues entre ustedes mismos algún coloquio o con los amigos y amigas que nos acompañan en la sala o a través del chat, como decíamos, ¿no? Pues ahora creo que es Lucy Rodríguez quien dé continuidad pues a este interesante desarrollo de por qué este estatuto de neutralidad
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, a Radio San Borondón y al Centro de la Cultura Popular Canaria por el acogimiento que hace de todas las actividades que reivindican Canarias, por todas las actividades que reivindican los derechos sociales, políticos, económicos de la población que aquí reside. Y lo primero que quisiera plantear, ya Pepe nos ha introducido además muy bien en los contenidos del Estatuto de Neutralidad. Y lo primero que me gustaría plantear es que, lejos de lo que espera la gente cuando les hablamos del Estatuto de Neutralidad, lo que nosotros hemos elaborado es un documento muy sencillo, un documento que puede entender cualquiera y que en definitiva lo que hace es una declaración a favor de la paz y a favor de que este archipiélago pueda vivir, el archipiélago con su gente, como decía también Pepe, con su entorno natural, pueda vivir en paz sin convertirnos en una plataforma de agresión hacia nadie. Consta de un preámbulo, 7 artículos y dos anexos muy sencillitos. Lo que habría tal vez que destacar del preámbulo de este estatuto son 4 aspectos fundamentales, porque se definen ahí las claves de la razón por la que hemos estado desde hace tantos años. Yo recuerdo que la lucha por el Estatuto de Neutralidad para Canarias, porque Canarias fuera declarada territorio neutral, archipiélago neutral, viene de hace muchos años, de los años 70, tras haber derrotado la intención de construir una base aeronaval en Adinaga, en el sur de Gran Canaria, pues a través de lucha, de movimiento popular, de movimiento organizativo, de marchas acampadas y de llevarnos unos cuantos palos también de lo que en aquel momento llamábamos grises. A partir de ahí surge una comisión, la Comisión Ciudadana Pro Neutralidad de Canarias, que da la continuidad a esa lucha contra la base de Adinaga y que posteriormente se vincula también a la aparición de los comités anti-OTAN, que fueron, digamos, que las organizaciones populares, las organizaciones de base que trabajaron el no a la OTAN en Canarias, esa victoria que este pueblo debe recordar, porque es la victoria que mejor refleja el espíritu del pueblo canario, un pueblo de paz. Bueno, dicho esto, decía que hay 4 temas interesantes o 4 temas a destacar en este preámbulo. El primero es un poco la definición de Canarias y de su población como una población que se ha visto forzada a migrar por los ciclos económicos en Canarias, y que eso le ha permitido relacionarse con distintos pueblos del mundo, con pueblos europeos, con pueblos americanos, con pueblos africanos. Allí fuimos nosotros también a lo que es hoy el territorio de la República Democrática del Sáhara, y eso ha, digamos que, constituido un entramado, una población mestiza, una población enriquecida por las aportaciones de todos los pueblos, igual que nosotros hemos enriquecido las aportaciones que hemos hecho allá donde hemos estado. Otra cuestión a destacar es la situación geoestratégica de Canarias. Lo ha mencionado Borja, lo ha mencionado Pepe, pero hay que insistir en eso, y así se recoge en este preámbulo del Estatuto de Neutralidad. Esa situación estratégica, que además históricamente está demostrado, fuimos un tubo de ensayo para la política colonial hacia los países de América. De hecho, éramos paso prácticamente forzado para llegar. Jugamos un triste papel en el 36. Habría que recordar esa frase popular del antifranquismo durante tantos años. Uno de los grandes errores de los canarios y las canarias es haber dejado salir vivo de Canarias a Francisco Franco. Uno de nuestros grandes errores. O en la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo creía que Canarias fue de alguna forma
ambos bandos querían que Canarias se constituyera en su plataforma de control tricontinental, que es lo que en realidad somos Canarias. Y otro aspecto interesante a destacar es que definimos en este estatuto como el archipiélago canario, que no es única y exclusivamente el territorio de las 7 islas, los 7.000 y pico kilómetros cuadrados esos de las 7 islas. También las aguas interiores, las aguas que nos rodean y el espacio aéreo. O sea, lo que nosotros estamos planteando es que ninguno de esos espacios, sea marítimo, sea terrestre o sea aéreo, pueda ser utilizado por fuerza militar alguna. Eso es lo que en definitiva estamos planteando. Luego el cuerpo del estatuto, Pepe lo ha definido casi todo, así que casi nos lo vamos a saltar. No son más que 7 artículos que en definitiva lo que vienen a decir es que queremos ser un territorio desnuclearizado, o sea que no queremos que en Canarias hayan armas nucleares, que queremos estar desmilitarizados, tener un archipiélago desmilitarizado, que no haya maniobras militares de ningún ejército en nuestro territorio, que por tanto no estén las instalaciones que se han mencionado como el campo de tiro, etcétera, etcétera. Bueno, el paso por nuestras aguas, evidentemente, y por nuestro territorio. Y luego los anexos lo que plantean es que tanto el Parlamento de Canarias como el Gobierno de Canarias, así como el Parlamento español, deben aprobar este documento, deben defenderlo en las instancias internacionales, porque sería la forma de que efectivamente adquiriese un estatus jurídico que sea de obligado cumplimiento para todo el mundo. Eso es un poco lo que dice el Estatuto de Neutralidad. ¿Qué hay detrás de lo que está escrito en las palabras? De lo que está colocado en el documento este que vamos a entregar. Pues algo que somos conscientes es una batalla difícil, complicada, pero que no va a ser la única que vamos a ganar, porque ya hemos ganado en relación a este tema, al tema de la militarización de Canarias, ya hemos ganado otra, ya lo hemos dicho, como en la base de Ainaga o como en el 86, el no junto a Euskal Herria y a Cataluña de Canarias a la OTAN, que nos colocó a la vanguardia de los pueblos del Estado en la lucha contra la militarización. De hecho, yo creo que a día de hoy, y bueno, lo vemos año tras año, hay alguna gente que seguimos año tras año recordando, llevamos 39 años recordando el 12 de marzo, que Canarias dijo no y teníamos razón cuando lo dijimos. Y la situación mundial descrita por Pepe y por Arturo demuestran que efectivamente teníamos razón. Se ha mencionado algo que es importante, de lo que se habla poco, ¿no? Se oyen muchas voces de guerra, se escuchan también silencios de guerra. A veces hay que escuchar tanto las palabras como los silencios para saber qué están diciendo los gobiernos. Pero hay cosas de las que se habla poco, por ejemplo, estando aquí tan cerquita, pues de que a 100 kilómetros de Canarias tenemos una guerra. En el mundo hay en estos momentos más de 50 guerras de alta o baja intensidad. Bueno, pues el pueblo saharaui está en guerra con la de Marruecos, con el gobierno marroquí. De eso casi nunca se habla, pero eso está ahí. Se ha mencionado también el Sahel, el proceso de las revoluciones del Sahel, Níger, Burkina Faso, Mali, que están en un proceso. Bueno, si estuviéramos en Venezuela seguramente diríamos de segunda independencia, como definió Chávez respecto al proceso bolivariano, pero desde luego sí que están en un proceso de descolonización del neocolonialismo al que les tenía sometido el Estado y el gobierno francés. Recordemos que cuando se crea el Africón es un cuerpo especializado del ejército gringo, del ejército norteamericano, para intervenir en África. En realidad es para defender sus bases y sus multinacionales en África. El primer lugar en el que piensa para establecer su base es Canarias. Y eso no es una casualidad. Hay algo más que debemos tener en cuenta hoy, y si algo se ha demostrado en el último año, en el triste último año de agresión continua al pueblo palestino,
de intento de genocidio del pueblo palestino es que la tecnología ha colocado todos los recursos para no tenerse que mover de aquí y estar atacando a Níger allá, a miles de kilómetros. Por tanto, debemos ser en estos momentos no solamente conscientes, reivindicando nuestra historia por la paz, sino conscientes de los peligros reales que hay ahora mismo. Conscientes de que es necesario, más que nunca, el que Canarias sea declarada territorio neutral, espacio, país, nación, como le quieran llamar, neutral. Necesitamos no ser utilizados contra los pueblos de nuestro propio continente que están ahí enfrente, al lado, luchando, haciendo sus revoluciones por vivir en condiciones y por romper para siempre la dependencia de Europa. Yo lo que les puedo decir es que cuando decíamos, se oyen esas voces, esos silencios, esos tambores de guerra, cuando se quiere poner todo al servicio de la muerte, la tecnología, los presupuestos de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, todo al servicio de la muerte, el pueblo canario quiere poner, como ha querido siempre poner, en el centro la paz. Y eso es lo que significa la neutralidad, la paz, la posibilidad de vivir en paz. En consecuencia, nosotros sí planteamos que las tecnologías, los presupuestos, todos los recursos de la sociedad se han puesto a disposición de los pueblos. Ese es el auténtico sentido estratégico del documento de Estatuto de Neutralidad que queremos presentar al Parlamento de Canarias para que sea aprobado y llevado al Parlamento español. La paz como sentido estratégico y único de la vida, que en definitiva es lo que puede aportar la felicidad a esos pueblos que tenemos ahí enfrente, a todos los pueblos del mundo y, cómo no, al pueblo canario. Ese es el sentido de nuestro Estatuto de Neutralidad. Bueno, pues muchas gracias, Lucy, y ahora corresponde a Tatiana Delgado. Sí, buenas tardes. También reiterar nuestras gracias a Samborondón, siempre la orden. Y nosotros también siempre a la orden para lo que necesiten. Como soy la última, pues que voy a explicar la campaña, pero sí quiero reiterar algunas ideas que me parecen importantes, dichas por mis compañeros y por mi compañera. Y quizás dándole una vueltita más de esta propuesta de Estatuto de Neutralidad que se lleva trabajando muchos años, como bien se ha explicado, y que se han hecho distintas campañas, toma ahora especial relevancia por la situación mundial. Y toma una especial relevancia también, como ha dicho la compañera Lucy, porque no estamos hablando de reivindicar el pasado, estamos hablando de construir un posible futuro diferente al que nos tienen destinados, ¿no? Que nos tienen destinado al pueblo canario como al resto de los pueblos del mundo, el imperialismo, que es que si no te sometes a mis intereses puedes ser eliminado incluso físicamente. Ahí tenemos al glorioso y resistente pueblo palestino, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para llevar a cabo esta campaña, como bien decían quienes han antecedido en la palabra, es rescatar la mejor esencia del pueblo canario, que históricamente ha sido un pueblo solidario, un pueblo pacífico, un pueblo de acogida y un pueblo que siempre ha mostrado al resto de los pueblos del mundo el respeto también a su soberanía. El pueblo canario, como bien decía Lucy, ha tenido muchas victorias en su lucha por construirse de una forma diferente. Recordamos todas aquí las batallas, el no al radar, el radar de Malpaso, no a la lanzadera, los distintos posiciones. Aquí incluso cuando se habló cuando el puerto de Granadilla, que también era una posible plataforma, que quedaba ahí una estructura para el ejército de Estados Unidos. Todas esas campañas, toda esa construcción se ha hecho sobre la vocación que tiene el pueblo canario de construir un pueblo y una plataforma de paz y de solidaridad y de respeto a la soberanía de los otros pueblos. No queremos construir
un estatuto de neutralidad y un pueblo de paz que se aísle del sufrimiento de los otros, de nuestros, que consideramos nuestros pueblos hermanos, y del sufrimiento de otros pueblos, sino una plataforma que ponga en valor la resolución de los conflictos de forma pacífica, porque la guerra solo sirve a los intereses de los poderosos y a los intereses, en este caso, del imperialismo norteamericano. Entonces, eso es lo que queremos poner en valor, rescatar esa vocación del pueblo canario, tener en cuenta que cuando se presentó en la rueda de prensa hace 2 semanas esta propuesta de estatuto, llevaba más de 300 firmas de gente, de personalidades muy relevantes de la sociedad canaria, y de multitud de personas a nivel individual, que ya, como bien dijo antes la compañera de San Borondón, se pueden seguir ampliando con firmas tanto de personas a nivel individual como de colectivos de todo tipo, porque creemos que en este estatuto esté avalado por cualquier tipo de organización social, popular, de base del pueblo canario. Puede ser un partido político, puede ser una asociación de padres y madres, puede ser una asociación social, colectivos de alumnado, colectivos de profesorado, comités de empresa, que reconozcan que esta vocación del pueblo canario, que además concuerda con una vocación mundial de los pueblos. Que antes me gustó lo que dijo la compañera Lucy, de qué es lo que no se habla. No solo no se habla de las otras guerras, y no se habla del sufrimiento de múltiples pueblos provocado por el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, sino de lo que no se habla es de todas las redes de solidaridad, de apoyo mutuo y de construcción de formas de relación pacífica que han creado los pueblos a lo largo de la historia y que aún hoy siguen creando los pueblos. Eso es lo que no quieren que se sepa. Entonces, eso es lo que queremos reivindicar con este estatuto y como construcción de este proceso, que es que los pueblos del mundo quieren construir modelos de relación diferentes, no impuestos por el imperialismo y por sus necesidades y las necesidades del capitalismo y su propia su supervivencia, que solo puede sobrevivir matando. Entonces, por eso esta propuesta solo se llevará a cabo, la llevaremos al Parlamento, pero solo será real y verdad si desde toda la sociedad canaria se moviliza para que se lleve a cabo, para que se reconozca. Por eso se está pidiendo no simplemente ir a presentar un papel al Parlamento. Lo que se está pidiendo es que eso vaya avalado por toda la sociedad canaria detrás, por todo tipo de personas y por todo tipo de organizaciones que crean en esta idea que es necesaria. Entonces, queremos que Canarias se construya no como un portaavión de agresión, sino como una plataforma de solidaridad y de cooperación mundial. Y pero ahora estamos viendo también un ejemplo que no se relaciona con el militarismo, pero que sí es una consecuencia de las guerras que se están desarrollando en África, que es la migración que viene hacia Europa, ¿no? Por múltiples motivos, pero uno fundamental es la guerra y también la crisis climática. Y frente a la voluntad del pueblo canario, a la conciencia mayoritaria de acogimiento que tiene el pueblo canario con las personas migrantes, nuestros representantes políticos hacen de eso una batalla política y un juego de dineros y de ego, que ahí está el presidente del gobierno, que para no dar respuesta a las múltiples manifestaciones, a reivindicaciones que se dieron el año pasado en el Estado español, olvida todo eso, en Canarias quiero decir, con el tema también de los problemas del turismo, la vivienda, la pobreza, la miseria, la precariedad, hace de la migración nuestra gran bandera. La sociedad canaria está preocupada por los migrantes. ¡Mentira! Mentira. La sociedad canaria quiere que a esos migrantes, como pueblo migrante, que fuimos y que todavía somos, se les acoja y se les posibilite una vida digna. El que está preocupado por eso, de salvar la vida con eso, es usted. Y bueno, y algunos pequeños sectores fascistas que se están desarrollando aquí. Entonces, volviendo a nuestra campaña, construir Canarias como una plataforma de solidaridad, cooperación y de respeto a la soberanía y a la construcción de otros pueblos.
Y por otro lado, eso solo lo podemos construir si eso va avalado por una gran campaña de apoyo de organizaciones y personas de todo tipo. ¿Cuál es el siguiente paso? La siguiente convocatoria es el 12 a las 12 en el Parlamento de Canarias. Que ahí estamos organizando que se desplace personas de todas las islas para acompañar ese proceso, para presentar propuesta de estatuto de neutralidad en el registro del Parlamento, pero eso tiene que ir avalado pues por una movilización social, por una movilización de todo tipo. Todas las personas que pueden estar allí. Ese será el primer paso. Se va a hacer una rueda de prensa, se va a hacer una presentación oficial, unas cosas por fuera, otras cosas por dentro, todo lo que se pueda, que eso ya se irá avanzando y publicitando en estos días, porque hay tantas cosas, hay tantos apoyos y tantas cosas por cerrar que todavía no hay cosas así como en firme, pero el día a las 12 vamos a estar en el Parlamento de Canarias y esto se va a presentar. Y eso no es el fin de la campaña, eso es un paso más en la campaña y se va a seguir trabajando, como decían los compañeros, para seguir apostando por esta idea y construyendo esta idea entre todas. Y quiero reiterar que la idea fundamental es que esto saldrá adelante, tendrá posibilidades y como una posibilidad de futuro para el pueblo canario si nos involucramos social y políticamente de forma masiva. Entonces, eso es lo que se está desarrollando. Toda aquella persona que quiera colaborar con la campaña y dar su apoyo, tanto personal como de colectivo, puede mandar un correo a canariasneutralidad@gmail.com. Desde aquí llamamos a cualquier persona o colectivo se convierta en un agente por el Estatuto de Neutralidad y a su vez recabe apoyos de otros colectivos, porque a cada quien tiene sus redes de entorno, sus redes sociales, sus redes políticas, sus redes incluso personales, que igual a nosotros no se nos ocurre, y a alguien se le ocurre, vaya a pedir el apoyo de las murgas del carnaval, a esta idea, del equipo de fútbol de mi barrio, de la asociación de vecinos de mi pueblo, de los profesores del departamento por ejemplo, de filología, del comité de empresa de la Universidad de La Laguna, del comité de empresa del Parlamento de Canarias, no sé, de multitud de cosas que todos podemos convertirnos. Esta campaña está abierta a que todas, cada una de nosotras, nos convirtamos en agentes en defensa de la paz y en buscar una red de apoyo organizado y colectivo para conseguir este objetivo. Entonces repito el correo, canariasneutralidad@gmail.com. Ahí se pueden remitir todos los apoyos, incluso si se quiere remitir alguna duda o alguna propuesta también. Y de ahí se irán todas regalando y se le dará publicidad y se irá construyendo la campaña entre todas. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias, Tatiana Delgado. Y ahora, pues, si les parece, recogemos las preguntas y también si José Manuel después al final pues se reincorpora también al coloquio, ¿no? Pues manos arriba. No sé si hay en fin, análisis o reflexiones que compartir. Es el momento. Y seguramente que no solo se trata de recoger esos apoyos a través de ese correo, sino también pues currar un poquito, ¿no, Tatiana? Habrá algún cartel que pegar y alguna conferencia por barrios y pueblos y toda nuestra geografía, ¿no? Bueno, pues no sé, Alexis, Dorta, no sé si tiene algo que compartir, algún secreto ahí. Bueno, sí, aunque sea animar a la gente a que se sume, seguro que sí. Bueno, ningún secreto, porque yo creo que, como decía Lucy, los secretos son ya muy evidentes en este tema. Como dicen los compañeros, tenemos un reto muy grande por delante, porque yo creo que la contribución que pueda hacer el pueblo canario a esta situación explosiva que se está desarrollando en el mundo en función de los intereses cada vez más agresivos del imperialismo,
pues la gran aportación que puede dar el pueblo canario a esa lucha contra la guerra y por la paz es precisamente este estatuto de neutralidad, que va a ser un estatuto de neutralidad que vamos a tener que arrebatar a las instituciones, al Estado español, a la OTAN, a la propia Unión Europea, al conjunto de gobiernos que hoy han decidido seguir apoyando la guerra en Ucrania, seguir dotando de dinero para esa matanza que se está produciendo en Europa. Y yo creo que el reto que tenemos por delante es un reto que, como han señalado los compañeros y compañeras, corresponde al conjunto del pueblo canario, de las organizaciones, tanto políticas, sociales, sindicales, de tener la trascendencia y la conciencia de que esta batalla es una batalla decisiva por el futuro de Canarias, por el futuro de la humanidad, y que es una lucha que nos compromete a todos y a todas. En la medida en que el éxito del Estatuto de Neutralidad estará en función del nivel de movilización y organización popular que podamos conseguir, pues evidentemente hay un reto por parte de la izquierda fundamentalmente por delante, y yo creo que de lo que se trata ahora es de trabajar y ir casa a casa, barrio a barrio, empresa a empresa, trabajo a trabajo, y conseguir todo ese apoyo y esa organización que nos permita pues allanar el camino a la paz en Canarias y en el mundo. Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, y ser conscientes de la enorme batalla y lucha política que tenemos en perspectiva. Bueno, pues más palabras. Tenemos por aquí a amigos que llevan muchos años, seguramente que en aquellos inicios de los 80, Suso Junco estaba guitarra en mano, cantándonos a la OTAN y aportando un tremendo grano de arena para que el referéndum saliera con el resultado que salió. Yo en aquellos años estaba dentro de los comités anti-OTAN, y estábamos encerrados en la antigua Universidad de La Laguna, en la calle San Agustín. Mantuvimos un encierro durante unos cuantos días, con una huelga de hambre y todo, en apoyo a tal, y era organizado por los comités anti-OTAN de Canarias, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos, pues qué decir, si además encima esto está, en fin, el mundo se ha vuelto bastante loco, o sea, tenemos una Europa que no sabe ni a dónde mirar, ni qué le viene, ni qué no le viene. O sea, los amigos, resulta que nuestros enemigos se han convertido en fin, quienes no nos amenazaban, ahora siguen sin amenazarnos, y los que nos defendían de aquellos que no nos amenazaban son los que ahora nos amenazan. Entonces vamos a seguir inflando la OTAN, que es una cosa que defiende los intereses del Estado, del gobierno americano, del gobierno imperialista y neocolonialista, porque cada vez esto va a ser más brutal. De hecho, en fin, eso no hay más que ver a este bárbaro ahí soltando barbaridades y atrocidades de eso: me quiero quedar Groenlandia, y me quiero quedar Panamá, y me quiero quedar por lo que le dé la gana. Y nosotros estamos en una zona efectivamente muy complicada, y tomamos conciencia porque somos 7 islitas de mierda, o sea, en definitiva, con un gobierno que, si mañana mismo les da por hacer lo mismo que hicieron con los saharauis, pues ya está, estamos vendidos, ya está, así de claro. Y aquí harán con nosotros lo que les dé la gana. Incluso digo, si es necesario, cuando el gobierno se vea presionado, en fin, si Marruecos amenaza al Estado español cada vez que le da la gana, cada vez que le da la gana. Y nosotros somos un objetivo, evidentemente. Entonces, o nos ponemos las pilas y nos centramos efectivamente en intentar ser otra cosa y tener capacidades para hacer otras cosas, o estamos absolutamente de manos de las decisiones de estos señores de la guerra que no paran de inyectar más dinero y más dinero y más dinero y más dinero a costa de nuestra cultura, nuestros derechos, nuestra educación, nuestras universidades, nuestros colegios, nuestros hospitales. Y bueno, pues esto es lo que hay, o sea, a ponerse las pilas, efectivamente.
Muchas gracias, Suso Junco. Y aunque no estaba, aunque estaba en esa huelga de hambre, pero seguro que también en la agenda de Suso Junco en aquella época, pues había mucha música también, porque bueno, ha sido ha sido y es, aunque se hace de rogar. Cantaba todos los días, pues claro que sí. Además, si estaban en ese encierro, seguro que no te perdonarían que no lo hicieras, ¿no? No sé, más voces que quieran sumarse. Gracias a la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas, que siempre apoya, aunque hoy protestaban un poquito, con cierta razón o mucha razón, porque se enteraron con el tiempo demasiado ajustadito y de lo contrario hubieran venido a lo mejor, como siempre, ¿no? Una docena de personas que se movilizan de manera muy generosa, ¿no? Pero bueno, nos faltarán nuevas convocatorias, ¿no? Exacto. Bueno, pues Arturo, yo te dejo que tú coordines. No sé si quieres despedirte de José Manuel o preguntarle si José Manuel Rivero quiere añadir algo. Bueno, de hecho ahora lo que queremos es tener una reunión para organizar mínimamente esto, porque además tenemos unos carnavales por medio y la cosa se pone muy complicada, ¿no? De cara al 12 de marzo. Así que hay que sentarse a hablar un rato y ver qué podemos hacer. Nada más. Bueno, José Manuel, como no te vemos ahora en la pantalla, no sé si quieres pues ya aportar algún tramo final. Yo creo que efectivamente hay que ponerse las pilas y estar. Yo quisiera hacer un complemento a lo que también ya se ha dicho aquí, con respecto al Estatuto de Neutralidad, Canarias, plataforma de guerra para la guerra de agresión contra otros pueblos, etc. El Estatuto de Neutralidad para Canarias es el no a la guerra del pueblo canario. Es el no a la guerra y no a la OTAN. Eso hay que dejarlo claro. Pero es que además Tatiana ha dicho una cosa muy importante. Es que no solo ya tiene en la división internacional imperialista del papel que ha asignado Canarias, y como fiel lacayo los gobiernos españoles y sobre todo también este último, no es solo para base militar para las intervenciones en el exterior desde Canarias, cosa que es horrenda y que nos ponen en el punto de mira como pueblo hostil en relación a otros pueblos, sobre todo en el continente africano, sino también por la emigración que se está produciendo aquí. Quieren también convertir Canarias no solo en una plataforma militar bélica de agresión OTAN o del ejército europeo que está en fabricación, sino también como un Guantánamo, como plataforma carcelaria de la inmigración africana. Por eso no quieren distribuir la inmigración que llega aquí, no solo al Estado español peninsular, sino también a esa Unión Europea cada vez más fascista. Pues, nada más. Y nada menos. Pues no sé si te llegan los aplausos de los compañeros y compañeras en la sala. Y bueno, pues Arturo... Se los agradezco mucho y un fuerte abrazo fraternal a los componentes en esta mesa que han tenido ahí, a Radio San Borondón, a la presentadora, al público, a los oyentes, a los escuchas, y que se dé por interpelado a través de estas ondas el pueblo canario para la movilización y retomar lo que en su momento fue. No a la OTAN, base fuera y por un estatuto de neutralidad para Canarias. Muchas gracias, José Manuel Rivero, desde Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, pues no sé si quiere despedirse cada uno de ustedes, Tatiana, bueno, Luz. Pues nada, decir que antes decía Alexi, a lo mejor hay que ir puerta a puerta, empresa a empresa. Yo les recuerdo que cuando los comités anti-OTAN, ese era el trabajo que hacíamos asambleas hasta las 12 de la noche en una iglesia. En una iglesia, digo, en una iglesia de un pueblo perdido para allá, Barcarajo, no crean que era que llegábamos facilito. Esa campaña es la que hay que hacer ahora y es más importante que nunca.
Y hay que hacerlo por nosotros, por nuestra tierra, por la gente que va a habitar después Canarias y por los pueblos del mundo. Hay que hacerlo. Así que todo el mundo va a currar. Eso es lo que hay que hacer. Nuestra despedida es curro, más curro y más curro. Tenemos 40 años más, pero seguimos teniendo fuerzas para luchar por este país. Muchas gracias. Bueno, yo solo recordar, el día 12 a las 12, todos y todas al Parlamento de Canarias.